Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Historia y Moda, en el que, además de concluir nuestro bloque de historia de la moda en México, que esperamos les haya gustado muchísimo, tenemos como un invitado que va a cerrar con broche de oro este bloque, pero además nos va a dar como mucho más contexto, contenido y datos que pues no han cabido en los episodios anteriores y que además solo él sabe y solo él nos puede compartir a su estilo. Así que bienvenido Gustavo Prado de Trendo, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias Diana, qué gusto estar contigo y con todos nuestros oyentes y videntes en este momento. Gracias. Gracias. Pues nos gusta, o sea, nos gusta mucho tenerte, Gustavo, porque bueno, creemos que eres una persona que tiene como mucha trayectoria, pero también eres alguien que siempre va a preguntar o va a ver más allá o no se queda solo con la información que todos conocemos. Entonces creo que hoy vamos a tener una conversación súper interesante, empezando por nosotros en este bloque que acabamos de hacer de moda en México, pues empezamos desde los años 60 y llegamos como hasta los 2000, pero obviamente ha pasado mucho después y siento que para todo lo que ha pasado después y lo que está pasando ahora es importante que sepamos qué pasó incluso antes de los años 60. Entonces, me gustaría empezar haciéndonos la pregunta de a partir de qué momento se empezó a hablar de moda en México. Yo creo que moda en México ha habido desde siempre, siempre va a depender de cómo defines moda, pero cuando en México empezó a hablarse ya de moda o de industria o a ponerse foco en este tema. Hay una estudiosa que curiosamente fue mi maestra y ella en algún momento de su vida fue la directora del Museo del Chopo, Montserrat Gali Boadilla, que ella tiene un libro que se llama Historias del Bello Sexo, y esto básicamente es la historia de las revistas decimonónicas, cómo llegaron a México y cómo estaban articulándose en todo esto que sería el Semanario de las Señoritas Mexicanas y toda una serie de revistas que hablaban en primer lugar en la creación de buenas costumbres, pero que a final de cuentas estaban pletóricas de lo que eran los grabados de moda que venían de la metrópoli. Ella en su libro le está hablando específicamente de un siglo XIX, que después de que todo lo que pasó con los Borbones en Europa, entonces está la caída de las casas reinantes europeas y la corona española dice, no, pues saben que aquí a México no le manden libros porque le andan mandando libros y luego se andan independizando, ¿qué es eso? No. Y particularmente la propia Corona dijo, mándenles revistas de moda, porque pues a final de cuentas esto lo leen las mujeres, no va a causar ningún problema, ¿no? Y entonces anda que te anda, que resulta que lo lee la corregidora y lo lee Leona Vicario, y pues ellas le daban un codazo a su marido ahí en la mesa y le decían, órale, don Andrés Quintana Roo, mira nomás, aquí vienen las ideas de la enciclopedia francesa de Diderot y todo esto que está sucediendo, de que hay que independizarnos el hombre como centro, vámonos a la ilustración, etc. Y básicamente lo que ella está mencionando en su libro, Historias del Bello Sexo, es que estas revistas de moda traían la impronta de la revolución y de nuevas formas de pensamiento, aun cuando se veían como algo baladí, poco importante o poco trascendente. Entonces, el resto del siglo XIX, estas revistas, estos almanaques, van a seguir existiendo y ya hablaban de estilo de vida, de lo que tú tienes que hacer para ser una mujer de tu casa, o sea, recetas, cómo ser una buena madre y todas estas cosas, pero al mismo tiempo traían ideas políticas, pero ya eran revistas de moda. Entonces, digamos que durante todo el siglo XIX mexicano existió la revista de moda, y si había la revista de moda, pues eso como que a mí me hace pensar que ya se hablaba de moda. Además, también durante el siglo XIX, una cosa muy peculiar es que, igual que está en el poema de don Manuel Gutiérrez Nájera de la duquesa Job, ¿no? Entonces, en el poema de la duquesa Job, él dice que no hay personaje ni más bella ni más hermosa que su duquesita, y particularmente una cosa que él está mencionando es que la manera de ataviarse de la duquesita, entonces tiene que ver con las tiendas Sorpresa y Primavera, que están puestas en la calle de Plateros, hoy Madero, en el centro histórico, y de hecho también tenemos del siglo XIX un recuento de una viajera que de hecho después lo va a escribir en Francia con ayuda de Alejandro Dumas,
Y particularmente esto que estoy contando, pues hablaban de cómo era este mercado de moda en las calles del centro histórico, en la calle de Plateros. Entonces ahí lo que tenemos es que, mira, ya me acordé, sí, es Alejandro Dumas y es el libro de María Giovanni, que publicó el libro El Journal de Madame Giovanni en Australia, las Islas Marquesas, la Nueva Caledonia, California y México en 1858. Esto después va a venir la guerra de los pasteles y de hecho también había deuda, negocios no solo pasteleros, sino negocios de modistas que estaban en la calle de Plateros. Y algo que habría que tomar en cuenta, pues es que la sociedad mexicana pues siempre se ha vestido, porque pues, siempre hemos tenido ropa, mucho se ha creado a nivel pues costureras locales, etcétera, pero en el siglo XIX lo que tienes es una primera e incipiente llegada de una revolución industrial que no acabó por cuajar y que de hecho con eso pues empezaron a traerse los estilos de la metrópoli que en las clases altas pues existían para que te vieras lo más parisina posible, pero que también existían con otros estamentos que pues básicamente se vestían desde lo indígena hasta lo mexicano, pasando por lo local, lo regional y lo que eventualmente se convertirá en lo típico, y que de hecho ahí se empezó a crear esta conformación primero de castas, luego de clases y eventualmente de estilos. Me encanta y creo que también es de señalar cómo a lo mejor por ser moda no se le daba esta atención o no parecía tan importante pensar cómo ahí puede haber algún contenido político o algún mensaje que suscite otra cosa o siendo solo para mujeres, pues pasa como por debajo de la atención de los pues sí, de los que estaban así, o de los que se pensaban que era la cabeza de estas revueltas, y en realidad siempre la moda pues ha tenido la posibilidad no solo de llegar a pues a estas mentes de mujeres que se pensaba que pues no iban a armar escándalo, no iban a hacer Sí eran revoltosas, ¿no? De exacto, hecho, algo que es curioso es que después, en otras décadas, lo que va a pasar es que hay una primera encarnación de la revista Vogue en México, años 70 y 80, y pues ahí los que te escribían eran Monsiváis y Alberto Domingo, y los escritores de la mafia, y Manu Dornbier, y los intelectuales, etcétera. Entonces, el eje de la revista eran los editoriales de moda que se creaban en el país, pero en realidad el nivel cultural de lo que se estaba escribiendo era top, top, top. claro, era como un camuflaje para hablar realmente de política. Muy Eh, probablemente creo que ahora ya no esté sucediendo, porque ante la extinción, yo sí creo que hay una extinción total de la palabra escrita en moda. De hecho, conozco varios casos de gente que se dedicó profesionalmente a escribir de moda o a la crítica de moda, etcétera, y acabaron de unas maneras muy trágicas, pues porque básicamente no se pudo lograr que lo volvieran un negocio, o sea, no lo pudieron vivir de ello, ¿no? O sea, me conozco 3 casos que inclusive acabaron en muerte ante la imposibilidad de escribir de moda. Yo casi que manejo la frase que escribir de moda mata. Y ahorita hay una cuestión en la que hay gente que sigue escribiendo a través de las redes sociales, pero en vez de que realmente esté creando algo propositivo, se vuelve una caja de resonancia de prejuicios, de dolores que siempre acompañan a la moda. Hablan del hiperconsumo en un país donde 100 millones de personas ganamos entre 7,000 y 14,000 pesos, no puedes tener hiperconsumo en esos términos. Y entonces, pues más que hacer algo realmente que tenga un contenido cultural, se vuelven en replicadores inútiles de las voces mundiales o en una pálida copia de lo que podría ser Diet Prada para México. Entonces sí. ya no hay ya esta capacidad de generar un texto trascendente. Sí, creo que también de pronto hace falta igual ver a la historia y ver desde dónde hay que hablar, porque puede que solo se hable desde lo que están hablando los demás o desde lo que está en tendencia, pero que realmente no corresponde a una realidad 100% mexicana. O sea, y eso pasa mucho con la fantasía que se tiene de la moda en general, de que es otra cosa, los diseñadores vamos a hacer no sé qué, y es como que no, tienes que hacer algo para la gente que va en metro todos los días y que se mete Uh -huh. a que está Efectivamente, en el metrobús y en en la Tacubaya y calle. está Y de haciendo hecho, cine. ahí yo creo que el mejor comentario es el que puede dar Belinda cuando se burla del cuate que usaba la europiana,
pero no puede haber nada más patético que el comentarista de Instagram que dice que está hablando de la Europeana y cómo van las acciones de Grupo Kering cuando estamos en México y pues es otro nivel de mercado. Claro. Y bueno, luego quisiera pasar a hablar de esta moda desde de antes de la década de los 60 porque creo que justo va muy relacionado con esta, cómo se fueron formando las clases y que es algo que sigue súper palpable ahora, aunque queramos hablar de moda democrática y queramos hablar de inclusión y que se borran las barreras, la realidad es que eso sigue muy marcado y empezó en gran parte pues a partir de esta creación de castas desde la época colonial y como toda la estructura social que empezó a crearse desde entonces y que se distinguía muy claramente por la vestimenta, de quién eras, en dónde naciste y quiénes son tus papás. Sí, mira, yo creo que ahí hay una cosa, si pensamos el final del siglo XIX, pues va a estar toda la cuestión del teatro de revista, y ahí puedes tener a personajes como la Gatita Blanca, María Conesa, pero al mismo tiempo, pues está llegando de la capital, de la metrópoli, la moda elegante, el periódico de señoras y señoritas, que básicamente tenía los patrones y toda esta idea de vestirse con el polizón, tercera época de Worth, etcétera, que pues era como la moda de postín de finales del 19, principios del 20, que inclusive aquí duró mucho tiempo, porque todavía en el mundo postrevolucionario tú podías ver este tipo de silueta. México siempre se tardó en adaptar estilos de ropa, entonces haz de cuenta que todo lo que pasó con el estilo imperio, no el de 1810, sino el de 1910, que después ya vamos a tener autores como Ward, digo, como Poiré, no necesariamente está viéndose en el mundo editorial mexicano, pero podemos ver que a partir como de la década de los 20, ahí sí hay un verdadero embate en donde la figura de la flapper empieza a transformar hacia una silueta mucho más moderna. México tarda en poder adaptar algunas liberaciones que se están dando en el mundo, como por ejemplo la figura femenina en el trabajo, pero resulta que a partir de la Revolución Mexicana sí hay un gran cambio en cómo nos vestimos, cómo nos entendemos y cómo nos adaptamos. Fíjate que una cosa que es bien curiosa es que si tú te vas a Nueva York o a París o a Londres, entonces resulta que te subes al metro y pues nunca está tan congestionado de gente y más o menos es susceptible de que se pueda vivir en el metro de esas ciudades sin sufrirlo. Y cuando uno llega a la Ciudad de México al metro, hijo, es verdaderamente de que suben, estrujan, bajan. Y algo que es muy curioso es que el metro de aquellas ciudades es de 1860, más o menos, y el metro de la Ciudad de México es de 1960. Ahora, el metro se creó para que tú tienes revolución industrial, entonces empiezas a traer mucha gente del campo, y esta gente del campo necesita cómo poder movilizarse para ir a las fábricas. Entonces el metro de México está llegando 100 años después a destiempo, lo cual sería un indicativo de que aquello que pasó en Europa y en Estados Unidos, de que en 1860 tienen revoluciones industriales, gran cantidad de población urbana que empieza a quererse vestir de otra manera, etcétera, aquí tardó mucho en llegar. Entonces, lo que está sucediendo es que para nosotros es un fenómeno histórico que después de la revolución hay una revelación, y esa revelación es básicamente el aspecto vasconcelista de traer la modernidad a México a través de otra idea del cuerpo higiénico, del cuerpo atlético, de cómo se está viviendo en las ciudades, cómo la gente trabaja y cómo empiezan nuevas maneras de urbanizar la ciudad, y eso acaba por hacer nuevas maneras de vivir el cuerpo. Hay un libro que habla precisamente de esto con una portada del Chango García Cabral, y es así como modernidad en el Art Deco a partir de la silueta y la figura mexicana. Y entonces lo que otrora había sido María Conesa, ahora ya en los 20, pues son las figuras que estamos percibiendo a través del cine, y la gente primero quiere ser Teda Vara y después quieren ser todas estas divas del cine mudo, pero después esto se adapta a figuras que pueden ser mexicanas como Mimi Derba o como algunas otras que venían de teatro a la revista pero empiezan en el cine, y eventualmente llega a la figura absolutamente estilizada de Andrea Palma. Ahora, eso que estoy diciendo, resulta que las ciudades empiezan a vestir de los años 20, dejando atrás la impronta del siglo XIX, pero por ejemplo el fenómeno de las flappers solo fue de la Ciudad de México. No hay flappers en Guadalajara, ciertamente no hay flappers en Monterrey, entonces es una idea de modernidad. Las pelonas,
que si vivían en una ciudad donde inclusive las niñas como Frida ya iban a la preparatoria. Y esto lo estamos viendo a través de la música, del cine, de la conformación de la revista, y estamos viendo que hay una idea de modernidad que evidentemente pues está haciendo que las tiendas departamentales que venían desde el siglo XIX pues ya vendan otro concepto de ropa más preta porté, con muchas comillas, por favor, ¿no? Y que están llegando a otros sistemas de consumo. Entonces, antes de la década de los 50, pues básicamente lo que estamos viendo es esa conformación, una parte a través del trabajo, otra parte a través de todo lo que sería la tecnología. Hay un libro encantador de Rubén Gallo que habla acerca de las revoluciones tecnológicas y cómo le permitieron trabajar a las mexicanas. Entonces, esto, por ejemplo, quiere decir que el telégrafo te permitía trabajar de telegrafista, el teléfono de telefonista, la máquina de escribir de mecanógrafa, y con todo esto hubo millones de mujeres que empezaron a trabajar de manera independiente y que buscaron otras formas de vestirse, de ataviarse, y que pues con eso construyeron a la flapper mexicana dibujada por el Chango, dibujada por Miguel Covarrubias, que ciertamente, muy probablemente no tiene el mismo nivel de modernidad de la neoyorquina, pero que sí está intentando construir otra forma de identidad en el siglo XX mexicano. Y a partir de eso, lo que seguiría es que viene el momento de la guerra, México no entra de una manera tan activa como está entrando los Estados Unidos, entonces digamos que en México la rosa y la remachadora no está realmente existiendo en esa misma cuestión revolucionaria, lo cual provoca que en los 40 no haya esta mujer vestida de mezclilla, pero que en los 50 no se imponga de esa manera tan reactiva la silueta Dior, porque llegan los hombres de la guerra, las mujeres se tienen que regresar a su casa y básicamente hay que vestirlas de inutilidad. Esto es otra vez con corsés y crinolinas. Y en cambio, el final de los 40 y el principio de los 50 en México sería el desarrollo estabilizador, el gran siglo mexicano con otra economía en la cual hay un gran crecimiento y un ímpetu de la clase media mexicana buscando todos estos factores de reconocimiento de una clase media mexicana muy tradicional, en donde la figura del padre está encarnada por Fernando Soler, la de la madre por Sara García, y que de hecho básicamente no es que sea ni muy vanguardista, sino que más bien lo que está buscando es esta, sin ser Estados Unidos, sin ser profundamente tropical, entonces resulta que básicamente hay una silueta urbana que sí está yendo a las grandes tiendas departamentales, a las calles del centro histórico, y sin que existan los grandes imaginarios de moda, existen marcas de moda. Entonces, no es de que haya grandes autores, sino que en primera instancia hay una gran capacidad de poder tener ropa manufacturada a nivel industrial a un precio más o menos accesible que se compra a través de las tiendas departamentales y que no olvidemos, años 40 y 50, un Valdiosera en cada hijo te dio, porque eso lo que quiere decir es que la preeminencia de la máquina de coser hacía que muchísima gente pues comprara sus patrones y armara su ropa sin tener que recurrir ni al diseñador ni a comprarla hecha, sino que cada quien se la hacía. En un mundo donde cuando la gente cocina, en el mundo actual me refiero, cuando la gente cocina, se compra una lechuga hidropónica, le pone media lata de atún y aderezo preparado y cree que está cocinando, lo que pasaba en los 40 y 50 mexicanos, donde todo el mundo preparaba su comida, la hacía al horno, hacía guisados y cosía su ropa, pues suena casi inimaginable, porque ahora estamos inutilizados a poder hacer cualquier tipo de manufactura o cualquier tipo de creación. Claro, me parece muy interesante hablar de esta parte de cómo se diferencia una estética que es tan reconocible. O sea, cuando pensamos en los años 50, pues nos imaginamos estas siluetas como de Marilyn Monroe y pensar que en México no pudo haber seguido esa o no pudo, o sea, la moda no era la misma porque no representaba una situación social como pasó en muchos otros países y que casi fue al contrario, porque México, pues, entre comillas, ¿no? O sea, hablando solo en términos de industria, se benefició al hacerse un país manufacturero y empezar a tener, durante la guerra y empezar a tener, pues, esta bonanza Un boom. económica. Entonces, es interesante ver cómo eso se refleja en una moda completamente diferente al imaginario que nosotros tenemos de el estilo de los años 50 y justo siluetas como la propuesta por el New Look. Y no sé qué tanto podríamos pensar en ese periodo en el que pues
como dices, la gente se hacía su ropa o se consumía mucha moda local y era normal y no se necesitaban grandes marcas, simplemente era lo que había y era lo normal. ¿Y qué tanto podemos verlo hoy con todo lo que ha pasado con los aranceles y con tanto que se ha hablado de una moda local? O sea, a lo mejor de cierta forma podemos comparar las épocas o cómo podemos retomar esa parte como diciendo, estamos ante un momento en el que puede ser una oportunidad para revivir esta economía local y también pues poder empezarnos a despegar un poco o a deslindar un poco de la idea de que la moda siempre viene de fuera y solo tenemos que consumir lo de afuera, que también es algo que pasó como en este inter de antes de los 40 y luego después, de que solo la moda era lo que se ve, lo que se traían incluso los diseñadores mexicanos de París, o solo era como lo que el mismo gobierno te decía que era moda o que era modernidad, pues era imitar todo lo europeo. Pues es que ahí hay distintas cuestiones, porque una cosa es la producción textil, otra cosa es la manufactura de lo que serían las prendas, otro era lo que era la economía en general, de cómo se está consumiendo y gastando. Y eso que acabo de decir, que puede ser tan extraño, ya mencionaba Covarrubias en su libro Mexico South, como de hecho todo lo que eran las prendas que él veía en el sur del país, inclusive a principios del siglo XX estaban hechos con telas que venían de Manchester. Entonces, con eso lo que quiero decir es que los trajes más típicos de Oaxaca y que podían estar bordados y demás, pues se hacían con telas europeas, porque inclusive se pensaba que la guayabera, la mejor guayabera es la que estaba hecha con tela británica. Y ahí lo que tendríamos que pensar es que entonces el material venía de un lado, la confección se hacía aquí, pero la impronta de la prenda era completamente nacionalista. Y de hecho, para los años 40 y 50, una de las cosas que vamos a tener es que de hecho lo que eventualmente desembocará en los programas de sustitución de importaciones, entonces hasta qué punto aquí sí se producía nequén, algodón y todo tipo de fibras. Mira, la población de México en 1950 eran 26 millones de personas. Esos 26 millones de personas, pues en la gran medida, como siempre ha sucedido y como va a seguir sucediendo, no es que fuera gente particularmente rica, sino que en muchos niveles estaban recurriendo a una producción nacional, y esa producción nacional, pues por ejemplo en calzado, pues se estaba haciendo aquí con todo tipo de técnicas que pasaban de lo artesanal a lo industrial, más o menos 50, 60 es donde se va a estar dando la mística del calzado mexicano de León, etcétera. Y de hecho aquí la producción textil nacional, esto ya me voy hacia años 60 y 70 con empresas como Celanese Mexicana, que después va a tener cierta relación con Caltex posterior, o sea, con el Caltex actual, pero viene de ese origen, pues habría que ver cómo se hacían todas estas producciones de manera tal que pues consumías una moda local hecha con materiales mexicanos. Y creo que hay una profunda confusión que sigue pasando hasta la fecha. La gente que estudia moda para ser autor. Entonces, lo que a final de cuentas sucedía con Valdeosera, Henri de Chatillon o hasta con el propio Armando Valdés Peza son anomalías, porque en el horizonte, en el fondo, pues había productores industriales que venían desde el tiempo de Don Porfirio, con telares, manufacturas y demás, que vestían a esos millones de mexicanos, pues con una producción que se hacía aquí. Y de hecho, pues las clases altas, pues sí se vestían en el extranjero. Hay una película encantadora que se llama Acá las tortas, donde resulta que creo que es Orellana y su esposa Sara García venden tortas de queso panela con aguacate en la zona del periódico Excelsior, y tienen tanto éxito vendiendo tortas que mandan a sus hijos a estudiar a Estados Unidos. Y vienen de la universidad los hijos de vacaciones y hablan inglés, le dicen hi mommy, hi daddy, y básicamente vienen vestido con falda ampona, muy de los años 50, etcétera. Y el gran drama de la película es que ya no entienden las tradiciones con las que sus papás los pudieron mandar a estudiar a Estados Unidos. Entonces, al final de la película ya como que recuperan el corazón y la hija vende tortas de aguacate con queso panela ahí junto al periódico, porque se da cuenta que pues esa es la neta, ¿no? Entonces, algo que va a pasar en los años 50, o sea, ya tenemos una UNAM, o sea, por supuesto la UNAM es anterior, pero lo que me refiero es que tenemos una UNAM en el imaginario, donde ya está el chavo universitario, la chava universitaria, a final de los 50 va a empezar el rock and roll, y estamos empezando a ver como otro tipo de idea de lo que sería ropa y identidad que viene del extranjero,
pero que a final de cuentas se sigue produciendo aquí. Y una cosa que va a estar sucediendo hacia los años 80 es que los mecanismos de producción del planeta se empiezan a ir hacia Asia, y en eso los mexicanos fuimos tan idiotas de creer que porque podíamos obtener manufacturas y materias primas muy baratas en Asia, eso iba a poderse vender en México ganándole mucho dinero, cuando hubo todo el espacio de crear nuestros propios sistemas industriales y nuestras propias maneras de manufactura. Porque digo, total, ¿qué se trata? ¿De mano de obra mal pagada? Allá hay, aquí hay. Entonces se pudo Claro, hacer aquí. Para poder lograr que productos manufacturados de muy bajo costo y calidad más o menos discutible, lo que hacen los chinos lo pudimos haber hecho nosotros, para nosotros. Pero en ese momento gran parte de lo que quedaba de infraestructura y producción se salió para allá, se dejó de producir aquí, la infraestructura que había de producción textil empieza a acotarse, y después de que pasan los años 80 con el control del dólar y todas esas cosas, pues ahora sí la población mexicana pues ya está buscando marcas extranjeras con productos extranjeros como gran símbolo de modernidad y hasta de lujo. Y entonces ahí hay una gran transición, porque pues empiezan a aparecer todas esas marcas y empieza a diluirse lo que sería una producción mexicana. Y dentro de eso, pues contesta la moda de autor con baja producción, ni siquiera hacen tallas, están haciendo obras de arte de uno en uno, y pues eso no sirve para nada. Entonces, básicamente eso se pone en un impasse donde 100 millones de mexicanos nos seguimos vistiendo mayormente con lo que podemos comprar en México, que quién sabe si se pueda vender aquí. Y pues el gran problema de transición es cuántos cuidados con el perro puedes tú tener después de un siglo de moda mexicana, y pues resulta que solo tienes uno. Entonces ese es el tamaño del problema. Esa es la inutilidad de las escuelas. Esa es la incapacidad de crear industrias. Y pues eso ha estado presente en el siglo mexicano de los 50 para acá, en como básicamente en los 50 no discutías, sí, la gente muy rica a lo mejor se podía vestir en Europa, pero ya la gente más o menos de clase media o clase media alta se vestía en Palacio de Hierro comprando el modelo de Madame Rostand, que Madame Rostand trabajaba en el palacio comprando el Dior europeo, trayéndolo aquí, destripándolo y haciendo tu versión mexicana. Y entonces decía, este es un original de Christian Dior por Madame Rostand para Casa Palacio, una copia, que solo la gente de más postín lo podía hacer, pero pues realmente era irrelevante cuántos podían viajar a Europa, ¿no? Entonces esas son las distancias. Y creo que eso también tiene que ver con otra incapacidad. Nos hallamos en el 2025 con el mismo problema que sucedió con William Morris en los 1880 en Inglaterra. Empieza el diseño y él está enojadísimo diciendo que la producción industrial no debe de ser, porque lo más importante es la artesanía. En el año 2025 seguimos creyendo que los únicos dos caminos de la moda en México es la exclusividad para fresas y mis reyes, para que se vistan a Pau, o lo artesanal folclórico. Y en esa incapacidad narrativa, pues es lo que nos tiene en el impasse. O sea, cuando tú ves que en medio puedes vender otra vez un cuidado con el perro, un Nude Project, o Jaded London, que básicamente lo que vende es ropa juvenil a precios accesibles, que está en tendencia y con eso crean grandes negocios, pues te das cuenta que sí tenemos un problema gigante de narrativa. No podemos sacar al güey de la barranca de los mismos mensajes. Entre la exclusividad y su lujo silencioso, que es una perogrullada, o el imperio de la artesanía, que todo lo para y donde la gente celebra cuando cree que ya pudieron vencer a Willy Chavarría, cuando pues básicamente qué ganas que hubiera habido un Willy Chavarría mexicano. Willy Chavarría es mexicano, pero en Estados Unidos. O sea, que un diseñador de México hubiera podido tener ese impacto a nivel mundial, pues nunca lo ha tenido, ¿eh? Y sí hay quien de repente dice, ay, es que está en la Semana de la Moda de Milán. Pues sí, en un evento ahí paralelo, chiquito, que le parece muy interesante a sus redes sociales, pero que no está haciendo mercado. O sea, y eso ya perdimos un montón de décadas en generaciones completas de diseñadores que eventualmente se extinguieron y que no pudieron hacer ese sueño de poder hacer una moda industrial mexicana que fuera relevante a nivel comercial y que pudiera plantear un imaginario diferenciado que no fuera ni el fresa ni el folk. claro, se me hace súper interesante porque aquí estamos viendo como un espacio no atendido por las escuelas cuando realmente es el espacio donde más trabajo hay. O sea, de pronto uno como diseñador, porque yo soy diseñadora de modas, decimos, o sea, nos imaginamos como este glamour y luego ahora estamos pues tan
llenos de no, que identidad, raíces, que digo, no tiene nada de malo, pero luego uno se queja de que no hay trabajo, de que no me pagan. Es como que sí hay trabajo, pero no está ni aquí ni acá, está en esto, de lo que nadie está hablando, porque tal vez los diseñadores que trabajan en estas marcas Milano, Cuidado con el Perro, Del Sol, Suburbia, pues no son famosos y no son influencers y ¿no? no están en Milan Fashion Week, pero están vistiendo a todo mundo. Entonces creo que ese es un punto Pero súper. en eso que tú estás diciendo, yo me eché 20 años en las universidades, entonces me la sé. El 90% del salón se va a frustrar. Hay gente que sí trabaja en moda y de hecho con toda esa gente trabajo porque son los compradores de todas las tiendas departamentales y lo que puede estar ganando al mes es alrededor de 100,000 pesos y viajan a todo el mundo porque van a comprar a Hong Kong, van a comprar a París, van a comprar al país que quieras, ¿eh? Y es muy buen desempeño. Sí, efectivamente no son Karl Lagerfeld, lo están haciendo para la moda mexicana de los 100 millones de la base de la pirámide, pero pues hay unas oportunidades extraordinarias. Pero de repente en la Claro. escuela, en vez de enseñarte a cómo crear colecciones para la masa, pues te están enseñando lo exquisito o el traje de noche o todo lo que, y con todo respeto, todo lo que sería de, a ver, odia la moda, odia la producción, porque hay que hacer upcycling, porque hay un problema gigante. Y yo no dudo que haya un problema gigante ecológico allá afuera, pero hoy por hoy, la producción textil del planeta, el 68% es de China. La producción textil del planeta, el veintitantos por ciento restantes de Estados Unidos. Y países como México tienen producción textil de menos del 0.8%. Entonces, cuando alguien piensa es que la producción textil está destruyendo al mundo, sí, en China. O sea, es bastante poco lo que se puede hacer a partir de una producción textil insignificante en el país. Entonces ahí habría que poder aquilatar cuáles son tus batallas para saber cómo las tomas, porque pues si tú te vas a poner a pelear contra la fuerza industrial de China, digo, con todo respeto, es un poquito poco realista, ¿eh? De hecho, hoy mismo la contaminación general del planeta, China es el país que más se mueve por carbón, lo que ellos están arrojando de carbón a la atmósfera es el 70% de los gases de efecto invernadero. Si realmente quisiéramos hacer algo para revertir ciertas condiciones del cambio climático, pues habría que amarrarle sus manitas a China. No está en nuestro poder, ¿eh? Y en cierta medida, con que a la escala de lo que podemos, afectamos y tenemos, nos diéramos cuenta de realmente cuál es nuestra agencia, o sea, qué es lo que sí podemos hacer, pues se pueden crear marcas que puedan dar empleos en México y que pudieran reactivar ciertos niveles de industria aquí, ¿no? Claro. Pero pues mientras está la obsesión de ver hacia el extranjero y ver qué está pasando en los grandes consorcios de marcas de lujo, pues quién sabe de qué están hablando. Porque además también es gente que sigue viviendo en el ático de la casa de sus papás, pero dice que habla de lo que le business of fashion y que es el nivel medio del discurso. No, pues cuáles joyas. Sí, justo creo que es, pues, darnos cuenta realmente de quién es nuestro mercado, porque estamos diseñando tal vez para un mercado que no está aquí o que si está en México es el 0 punto no sé cuánto 0% y que de todas formas no le vas a vender porque ellos no compran en México. No compran mexicano, no les importa, y pues oye, la neta es que me invitaron a la boda, si llego con mi Dolce Gabbana me van a envidiar mis amigas, si llego yo con el Trista me van a ver feo porque traigo mexicano, y eso por decir cualquier marca, o sea, porque Trista pues, hace vestidos para boda, etcétera. Pero en eso mismo también uno de los grandes problemas que hay es que creo que ahorita estamos viviendo una crisis muy fuerte. Cuando yo escribí Mextilo se trata de por década quiénes eran los diseñadores. Entonces, de repente tú en los años 50 puedes tener a Tao Itzo, o tú puedes tener lo mismo que dije de Madame Rostand o Henri de Chatillon, la conformación de las tiendas departamentales. Para los años 60, pues ya vas a tener desde Enrique Méndez hasta toda una serie de autores totalmente diferentes, ¿no? Manuel Méndez fue Enrique Méndez. Manuel Méndez, Enrique Martínez, Jenny Matuk, Esteban Mayo. En los 60, ya para los 70 cambia el panorama, pero casi que lo que nosotros contamos de la historia de la moda en México son extinciones masivas cada 10 años. Y ahorita ya estamos viviendo en que los de la pelea pasada, que estos serían los principios del siglo XXI, pues dónde está, ¿no? Pues Malafacha ya no existe como marca, dónde quedó toda esa mata de marcas que pues no alcanzaron a convertirse en algo más grande. Y pues tenemos el problema de que en los últimos 20 años, ¿cuántas marcas han arrojado todo el sistema escolarizado en México? Cero, cero, bongo cero. O tú dime. Y probablemente lo más interesante que está sucediendo sea a nivel tianguis, que están poniéndose en algunos sistemas, como puede ser
el lado paralelo de Tepito, donde hay marcas mexicanas pues que están intentando hacer cosas un poco más interesantes, etcétera, pero ahí donde realmente va a estar la cuestión es en qué momento se extinguen por no poder pasar al siguiente nivel de producción. Y una vez más, cuidado con el perro, pues existe en los últimos 20 años, pero solo es uno, cuando el espacio sería para hacer uno cada 5 años, ¿eh? O sea, con eso quiero decir Milano, cuidado con el perro. Y de hecho también hay particularmente marcas como Julio, entienden cómo vender mexicano a la mujer mexicana, pero pareciera que de repente como la obsesión es el lujo, nadie está entendiendo que México es un país de segmentos medios y segmentos bajos a precios populares. Y tienen todos esos imaginarios de moda psicóticos, en donde pareciera que lo que hay que entender es que una vez que uno estudia moda, va a estar todo el tema de que vas a ser periodista de moda, no tiene salida, vas a ser stylist, hay extraordinarios stylists en México, pero no es así que digas, híjole, esto como está extendido es un gran negocio, y todo el mundo le saca el parche de crear prendas, porque tú quieres ser la que escribe, tú quieres ser la que hace, la que pide ropa prestada y luego la pierde, tú quieres hacer todas esas cosas, pero nadie se pone realmente el problema de crear un imaginario de confección. Y hoy por hoy el tema de la manufactura es el tema donde básicamente es donde estamos cojeando. O sea, manufacturas es lo que afecta a la industria del calzado. Es que el calzado chino, bueno, y seguimos manufacturando en México o no, está a precio accesible, ¿cómo está esto? El tema de las manufacturas a nivel de ropa, es que todo está haciendo en China. Bueno, hay una capacidad industrial increíble en el eje Moroleón, Uriangato, Zapotlanejo, Mixcalco, Chinconcuac, pero no es para que estés haciendo ropa de pasarela en un eterno buscar el contenido crucero, ¿no? O sea, esas payasadas, pues es básicamente entender cómo hacer una ropa mexicana a un precio accesible. Y en eso, o la crítica lo está llevando a la histeria de se va a acabar el mundo, hay que salvarlo, espérate, bastante haríamos si pudiéramos venderle a los mexicanos algo a un buen precio, preservando nuestra industria. Creo que ese es uno de los grandes temas de lo que está sucediendo ahorita a nivel político. Qué bueno. Sí, me gusta. Creo que qué bueno que mencionas lo político porque creo que al final siempre ha sido un factor que ha definido la moda, o sea, ha definido cómo tenemos que vestirnos y a lo mejor ahora pues trae un poco lo nacional en todos los sentidos, pero que llega a tocar la moda en un sentido de que consumamos de forma más local, aunque como bien dices, tal vez no sabemos cómo hacerlo, tal vez sigue habiendo esa brecha de lo que hacen y lo que realmente nosotros necesitamos vestir. Y en esta búsqueda de lo local creo que también podemos tocar el tema de identidad, de cómo ahora siento que más que antes los diseñadores están tratando de conectar con las raíces o trabajar con comunidades así, pero tú cómo crees esta evolución, porque al final cuando empezamos a hablar de moda no hablábamos de una moda indígena y ahora cómo crees que se esté logrando traer esto que parecía tan ajeno pues sí, las vestimentas nacionales y ahora como que se quiere hacer como la vestimenta nacional, pero que sea moda. ¿Qué opinas de Creo que allá hay estos muchas cosas que son muy intentos? problemáticas porque moda indígena no existe, porque hay ropa anclada en la tradición, pero no es moda porque no es perecedera ni está buscando venderse, o sea, es algo totalmente distinto. Entonces, lo tradicional, cuando se intersecta, es básicamente lo que causa los problemas de las apropiaciones y de todo esto que de repente enciende a las redes sociales. Pero, según el INEGI, en la cuenta de cultura, artesanía gana más que diseños. Entonces, urge que los artesanos se organicen para ir a salvar a los diseñadores que nomás no la dan en cómo están vendiendo. El diseño no va a salvar la artesanía, no le da ni la cabeza ni el tiempo, no hay manera. El diseño tendría que entender por qué está creando productos para sistemas repetibles industriales y demás para poder ser viable, porque ahorita tú lo que tienes es 250,000 personas que están estudiando para ser diseñadores que eventualmente van a abandonar esas carreras por incapacidad de poder vivirlo económicamente, ¿no? Creo que las búsquedas de lo identitario se están dando en el México actual a partir de cosas que no necesitan ni al experto, ni al pensador, ni al crítico de Instagram, que es, por ejemplo, que toda nuestra música está articulada del Malilla, Bella Cat, pasando por Yerimoa, en una cuestión profundamente nacionalista, que por supuesto no es sofisticada, no es lujo silencioso, es bien vulgar, y de hecho va del tianguis a las gomichelas y todas estas cosas, y eso está creando una identidad. Ahora, que a ti no te guste, no te digo a ti, sino
abstracto, ¿no? O sea, que a ti no te guste, eso no es problema de esa cultura, está generando muchísimo dinero y funciona muy bien. En algún momento, la moda mexicana pudo responderle al momento cultural cuando Mitzi le hizo ropa a toda la gente que estaba en espectáculos o en cine o vedettes o ficheras o todas esas cosas. Creo que nadie ha tenido la generosidad, la inteligencia y la pasión de darse cuenta que si está un movimiento de música mexicana actual, pues cómo le responde desde la prenda y van a decir, ay, sí, fulano le colaboró a Peso Pluma. No me estoy refiriendo a eso, tendría que ser cómo puede crear imaginarios que se puedan vender a nivel masivo, que son como el uniforme de juventud de todos aquellos que están escuchando ciertos ritmos en ciertas regiones, ¿sabes? Y eso pues sí está pasando a nivel tianguis, porque si no lo hace el autor, pues sí lo hace el tianguis. El autor le ha faltado la inteligencia para en vez de estar haciendo su colección a partir de los macaroons, María Antonieta, resolviendo, yendo a salvar a los artesanos que nunca lo pidieron, pues poder ver realmente cómo palpitan las ciudades mexicanas en un tema identitario contemporáneo. La incapacidad que tienen de hacerlo básicamente tiene un castigo, es la intrascendencia de lo que proponen y la eventual falta de permanencia de lo que tengan a un nivel de mercado, negocio, etcétera. Y de hecho ahí hay muchos ingredientes en el mapa, o sea, Valdiosera, Chatillón y hasta Armando Valdespesa, entendieron que lo que vendían era a final de cuentas una manera de articular negocio y poder tener viabilidad de Maya de México hasta en donde lo vendían, etcétera. Y actualmente ahorita pues todo el mundo le saca el parche y por eso acaban siendo guerreros de las redes y cancelando cuanto diseñador haga algo distinto, criticando todo evento que exista, porque, hijo, no les parece la pasarela que se hace en la UNAM, pero no les parece la pasarela que haga Fashion Week. Pues entonces, ¿qué si te parece? No te parece nada, ¿no? Y pues en la práctica, 100 millones de mexicanos, ambos aspectos nos vienen valiendo, porque compramos nuestra ropa o en el tianguis o lo que compramos en la departamental de precio bajo. Y eso es algo fundamental que creo que a la gente de la moda se le olvida, que al público en general la moda no le importa. Lo que le importa es poderse expresar su identidad, poderse ver bien, poder exaltar su coquetería y poder ejercer su contemporaneidad a través de las prendas que compra. ¿Quién las hace y qué contexto tiene? Pues a nadie le interesa. ¿Eh? Lo mismo que sería yo, ¿por qué como? Pues como porque está sabroso. No es comida de batalla, ¿eh? O sea, yo nomás como porque está sabroso, está rico y échame más salsa y ponme otra tortillita y punto. O sea, el consumidor en general está a esos niveles y eso también sería algo que le ha faltado a la estructura mexicana entender. O sea, la estructura mexicana que sale de escuela, porque el industrial sí lo entiende. Vende ropa que es ropa y se usa como ropa porque abriga, porque se usa en el uniforme y porque tiene una multiplicidad de usos que se le puedan dar. Entonces, eso básicamente creo que no se ha tenido la generosidad de entender hasta qué punto el diseñador no importa y el que importa es el consumidor que está allá afuera. Y en medio ya se extinguieron las revistas, en medio pues ya no hay todo esto que podría ser comentarios editoriales, el interés por la moda como la entendíamos antes cada vez es menor, y pues sí hay gente que sigue creyendo que los influencers de moda importan, pero pues ya a nadie le importan, porque en realidad jala mucho más del influencer popular que te habla de los temas de la colonia, que de la colonia donde vivimos, del Infona, de todas estas cosas, que el influencer de moda, hay que va a Milano y que son payasadas, eso a nadie le importa. Sí, creo que también a veces se busca mucho esta identidad mexicana, más allá de comprender que en México no existe una identidad sola, sino que cada colonia, cada subcultura, cada una son identidades diferentes y más bien abrazar esa diversidad de identidades antes que decir existe una moda mexicana. O sea, a mí por eso no me gusta mucho usar ese término porque moda mexicana, qué es, en dónde es, cuándo es, o sea, no puedes Entonces, englobarlo. moda mexicana es lo que hacen los fresas. Resulta que ahí el problema es que soy mexicano, esta es mi bandera. Ese es el asunto. Bueno, pues yo creo que hemos aterrizado bastante como esta, no solo la actualidad de la moda mexicana, sino la realidad en la que siempre ha existido, más allá de lo que, como dices, sale en Instagram o en las revistas, como que, bueno, sí, pero la industria es esta y el trabajo está aquí y la gente se viste con esto. Y como dices, o sea, realmente las empresas, la industria lo entiende porque al final lo sigue haciendo porque es lo que se vende. Y luego existe
como un cuento o una fantasía de moda que cuando queremos vivir ahí, luego justo, pues no podemos vivir de eso o no, nadie lo compra o está completamente desligado con realmente hacerse una vida de eso y desligado con lo que tú ves a diario en la calle. Déjame comentarte por último, recientemente vi un estudio que hizo cierta embajada para pues, los productores de moda de ese cierto país para que vengan a México. Y en el estudio dice que del 2024 al 2025 el Producto Interno Bruto de México creció en un 31%. Chale, ¿de dónde sacaron ese dato? Un crecimiento económico del 31%. Y que el lugar donde más puedes vender es en las tiendas de autor de la Roma Condesa, porque pues ahí, wow, todo el mundo está comprando. Es psicótico. O sea, las tiendas de autor no están vendiendo nada, no tienen surtido. Llegará algún gringo a comprarse un pantalón de 17,000 pesos, pero pues eso no es el mercado. La economía mexicana no está creciendo así. Y pues en esos malentendidos estamos oyendo un montón de cuestiones que problematizan ganancia y culpa al creador en ciernes. El creador en ciernes ni uno ha tenido la inteligencia de poder hacer una respuesta nacionalista, identitaria, masiva. Pareciera que lo que oyen en música no les afecta en lo que están diseñando y pues básicamente creo que en ese sentido o las carreras de diseño empiezan a pensar en la realidad local o pues básicamente se extinguirán por estar pensando en el diseño de la utopía, el diseño de futuros, el design thinking y yo le digo el design thinking y básicamente acaban creando el white design can do, o sea, ¿qué puede hacer el diseño blanco? Porque no han entendido realmente que la producción de lo que fuera identitario, responsable hacia las necesidades de un país que gana muy poco dinero y donde la gente ahorita mismo está construyendo su identidad a fuerza de gomichelas y cero business of fashion. Yo personalmente escupo a todo quien tenga esas referencias porque lo que tenemos que pensar es en lo local, en lo nuestro y básicamente cerrar fronteras ante todo ese tipo de influencias nefandas. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Gustavo. Creo que realmente hemos aterrizado por completo este tema de moda en México. Y a veces son cosas que no nos gusta escuchar, ¿no? Porque nos sacan del sueño que teníamos, ¿no? Pero pues es así. Y aquí vivimos y esto es lo que se vende. Ajá, aquí, Pues estamos diseñando para aquí, no para allá. claro. Es aquí el asunto. El pan está, ¿no? Muchísimas gracias, te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Los escuchamos la próxima semana con un bloque diferente. Y pues a Gustavo Prado lo pueden encontrar en Trendo MX. Les recomiendo mucho que chequen su página, sus videos, sus cursos y que sigamos aprendiendo muchísimo de la realidad. Gracias, chao, Muchas gracias, adiós. bye.